Muy bien, ya estamos en vivo y en directo con todos. Bienvenidos a Jueves Santo. Y estamos aquí está el super gráfico, la conversación espiritual con Joel. Nos gusta, ¿no?, el equipo de gráficos que tenemos. Hey, bienvenidos a todos, espero que estéis genial. Como cada mañana nos juntamos para charlar un rato sobre algunas cosas que tienen que ver con nuestras luchas y que tienen que ver con nuestras dudas o con nuestras convicciones. Así que nada, bienvenidos a todos. Mientras se va conectando alguna persona más, simplemente contaros que, primero, feliz Jueves Santo. Esta es una de esas semanas especiales para todos aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Y simplemente contaros a todos, bienvenidos, que la idea de lo que hacemos todos los días alrededor de las 11:30 es tener una conversación, ¿ok? Así que prepárate para charlar, prepárate para poner tus cuestiones, tus dudas, tus preguntas, tus comentarios en el chat. Esa es la parte más importante de este momento, ¿ok? Así que bienvenidos a todos. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor en Icono, en una comunidad cristiana en Madrid. Y la idea de lo que estamos haciendo aquí, en este vídeo, en este momento, es tener una conversación. Como he dicho, como explico siempre cada día, habría dos formas de hacer esto. Si esto fuese un mensaje simplemente, si esto fuese algo que quiero poner ahí fuera, podría haberlo grabado y ponerlo en las redes sociales. Pero la idea de... la otra forma de hacerlo es hacerlo en vivo y en directo, para que podamos tener una conversación, ¿ok? Así que, hey, sea cual sea tu historia, sea cual sea tu situación, eres bienvenido aquí. El tono con el que queremos, o el color con el que queremos hacer esta sesión, estos momentos, es que sea una conversación, sobre todo para tratar con cosas que tienen que ver con luchas, con dudas, y más en esta etapa en la que estamos encerrados en casa, que haya un momento de conversación espiritual. Y siempre lo comparto, hey, si tienes tu café, yo tengo el mío aquí. La idea es como si estuviésemos en una cafetería charlando sobre cuestiones de vida, de Dios, de fe, de Jesús y de aquellas cosas que trascienden nuestra experiencia, ¿ok? Así que, muy bien, buenos días. Ok, voy a saludar a algunas personas que estáis aquí ya. Ángeles, buenos días. Me alegro un montón de que hayas podido hoy. Vacaciones para muchos, así que estáis muchos aquí. Hola Gemma, hola Juan Rodríguez. Bienvenido y buenos días. Nines, Pamela Roca, muy bien. Marta, ¿Joel duerme con gorrito? No, no duermo con gorrito, no duermo con gorrito, pero voy a confesar algo, voy a confesaros algo. Duermo a veces, no siempre, pero me gusta taparme los ojos, duermo con esos antifaces. Estas navidades a mí me regaló uno de los mejores regalos que nadie me hizo en mi vida, a mí y a mi mujer, una manta que se llama antiansiedad, creo que es una manta pesada, es una manta de arena, y un antifaz para dormir, ¿ok? Para bloquear la luz, y me encanta, ¿ok? No duermo con gorrito, pero es simplemente una elección de moda, ¿ok? Vosotros me decís si queda bien o no queda bien. Muy bien, ¿qué más? Hola Silvia, ¿cómo estás? Jueves Santo. Eso es, gracias por compartir eso, Silvia. El que vio dio testimonio y su testimonio es verdadero, eso es. Muy bien. Zara López, buenos días Zara, ¿cómo estás? Ayer tuve una experiencia en la que preciso comenzábamos cómo actuaba Dios. Me alegro un montón, ¿ok? Me alegro un montón, Noemí. Yo también tenía la duda del gorro. Ok, el gorro. Estoy pensando, los gorros que tengo son todos negros, estoy pensando en comprarme alguno que tenga color para darle un poquito más de tono. Así que, muy bien. Pues para los que os vais sumando, para las personas cuando os vais sumando, voy a simplemente repasar un par de cosas, ¿ok? La primera es que esto es un momento de conversación, ¿ok? Así que hoy os quiero llevar una idea, y como quizás lo has visto en el título cuando te has sumado a este momento, la idea tiene que ver con el misterio, con esa palabra, con misterio. ¿Por qué a veces Dios parece tan misterioso? Y sé que quizás es algo con lo que luchas, quizás no, pero es algo con lo que a veces luchamos, con esa idea de misterio. Y vamos a charlar un rato sobre eso. Pero lo más importante de que pueda charlar sobre esto, de esa idea, es que tú participes, ¿ok? En los comentarios, en el chat. Y Silvia, naranja icono, ok, naranja icono, ok, yo creo que sí, que vaya a juego con la taza.
quiero llevarnos a esa idea, pero lo más importante es la interacción, ¿ok? Así que prepárate para comentar cualquier pregunta, cualquier duda, es bienvenida en este momento. Son las 12 menos cuarto. Lo segundo que quiero decir es, como ya sabéis muchos, esta semana hemos estado progresando en la tecnología, en cómo usamos esto, ¿ok? Y quiero simplemente decir que no soy un experto en tecnología y que quizás se vaya la imagen por algún momento, quizás se corte en algún momento, conexión a internet, cómo funciona el software, cómo funciona la cámara. Así que si se va la imagen, ten paciencia conmigo, volvemos seguramente y nos seguimos conectando, ¿ok? Así que ten paciencia con el aspecto tecnológico, pero simplemente seguramente pase, ¿ok? Hay algún problema tecnológico. Así que nada, bienvenidos a todos. Muy bien, si es posible, sube un poco el volumen con el que estás grabando, gracias, muy bien, gracias por la nota, lo voy a intentar subir un poco, ahí está, lo tengo subido al máximo, gracias por el comentario, no sube más, dame un segundo, voy a tratar de subirlo, ¿ok? Muy bien, vamos allá, vamos allá, muy bien, eso es, vamos a subirlo, muy bien, lo tenemos al máximo, ¿ok? Micrófono interno, quizás ahí se escucha. Muy bien, ¿se escucha mejor ahí? ¿Se escucha un poco más alto? Espero que sí, no tengo ni idea de tecnología. Buenos días, Rebe, ok, espero que se escuche mejor ahí. Muy bien, gracias por el esfuerzo para traernos esos momentos. Gracias a ti, Silvia, por comentarlo. Ok, uno de mis pasajes favoritos, uno de mis textos favoritos en la Biblia es Génesis 28. Y quizás, si te animas, ponga un texto que te haya animado en el comentario, ¿okay? Pero uno de mis textos favoritos en la Biblia es una expresión que refleja, creo, nuestra experiencia humana con lo divino. Y es... muy bien, gracias. Ahora sí se escucha como si estuvieses aquí. Me alegro mucho. Muy bien, gracias por eso. Uno de mis textos favoritos es Génesis 28. Y lo que voy a hacer hoy es llevaros a el momento de Jueves Santo, el momento en el que Jesús experimenta lo que hoy llamamos Jueves Santo. Pero antes quiero llevaros a otro lugar que es Génesis 28, no lo busques, pero es un texto que, no sé por qué, conecta conmigo cada vez que lo leo, es como que me lleva emocionalmente a ese estado. Y creo que muchos refleja perfectamente nuestra experiencia con lo divino, nuestra experiencia con la realidad, con la vida y con entender que hay algo más. Es un momento en el que Jacob está luchando quizás internamente y Jacob tiene una expresión, dice algo que refleja perfectamente la experiencia de muchos de nosotros. La experiencia es, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Yo creo que es la experiencia de muchos de nosotros. No sé si refleja o resuena conmigo porque, no sé, es quizás lo que veo muchos días o es mi deseo para las personas en Madrid y en España que puedan llegar a ese momento. Porque yo creo que refleja algo acerca de nuestra relación con el divino y es esa idea de misterio. Es esa idea de que de alguna manera Dios es misterioso en lo que sabemos de Él, misterioso en qué cosas conocemos, de Él, misterioso en cómo actúa con nosotros, misterioso en cómo se está relacionando ahora con nosotros, en este momento, por ejemplo, misterioso en cómo está reflejando su belleza alrededor de nosotros, pero, y aunque muchos de nosotros cristianos sabemos que tenemos convicciones y sabemos cosas, y luego voy a hablar de eso, hay algo tremendamente profundo en Dios, algo que trasciende y que de alguna manera nos lleva a esa idea de misterio. Y quizás, si sigues a Jesús, has pensado en eso. Si no sigues a Jesús, es una de esas ideas que te cuesta y que la has mencionado seguramente alguna vez. Porque los cristianos hablamos de misterio de Dios. ¿Okay? Isaías, por ejemplo, dice el profeta Isaías, 700 años antes de Jesús, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos no son tus pensamientos.
Es decir, hay una distancia entre Dios y nosotros que parece que nos lleva a decir es que no podemos entender todo de Dios, no podemos entender cómo actúa, hay algo de Dios que se nos escapa, igual que, por ejemplo, mis hijas muchas veces no tienen ni idea de lo que hago, incluso aunque trate de explicarse. Uh, y Dios parece misterioso. Y creo que es algo con lo que luchas, sobre todo porque muchas veces parece que se usa como un cliché, ¿no? Uh, Quizás en el mundo, quizás lo has usado alguna vez, Dios, o el cristianismo o la idea popular de los que seguimos a Jesús es que cuando no tenemos una respuesta sobre algo, cuando no tenemos una respuesta sobre qué pasa o cuando no sabemos qué decir, se dice, es que es un misterio, Dios es misterioso en sus caminos, ¿sí o no? Es como que es la respuesta fácil. Así que eso es un poco lo que quiero hablar hoy, eso es un poco lo que quería traer encima de la mesa. No sé si te ha pasado alguna vez, si te ha pasado, coméntalo, ¿ok? Si has tenido alguna conversación sobre esta idea de misterio, si luchas con esta idea de misterio, coméntalo y podemos charlar sobre esto. Pero quiero llevarte a la última semana de Jesús, Juan, capítulo 13, 14, 15 y 16 y 17, ¿ok? Quiero llevarte a ese momento en el que Jesús está en su último momento antes de que sea arrestado y crucificado. Y ese es el momento que celebramos hoy. Quiero llevarte ahí porque es una historia muy larga y no la vamos a leer toda. Pero básicamente hay dos momentos. Y el Jueves Santo es un día de contradicción. Y yo no sé si es algo que nos pasa, nos cuesta, como la idea de misterio. La idea de misterio nos cuesta, la idea de contradicción o paradoja nos cuesta, pero eso es lo que vive Jesús. Jesús en el Jueves Santo hay una contradicción entre una comunidad y una amistad y un grupo de amigos que se juntan, Jesús y sus discípulos, a quienes llama amigos. Es un momento de amistad y es un momento de traición. Y es un momento tremendamente paradójico en la vida de Jesús y en la vida de lo que Dios vino a hacer en esta humanidad. Es esa relación de amistad-traición, amistad-traición, traición-amistad. Y es algo que se manifiesta en este momento en la vida de Jesús. Pero me gustaría llevarte a dos partes, ¿ok? Dos partes que mencionan lo mismo y que nos hablan de la idea de misterio. Mientras comento esto, hay alguna pregunta. Ángeles, Éxodo 14, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Ok? Jehová peleará por vosotros. Gracias, Ángeles, por compartir eso. Es un texto precioso. Y otra vez, quizás es tu texto favorito, ¿verdad, Ángel? Si luchas con esa idea, con la idea de misterio, compártelo. Juan capítulo 13, dos momentos. Primero, el primer momento del Jueves Santo es la cena, cuando Jesús cena la Pascua con sus discípulos. Se sienta en el aposento alto, en una habitación, en un aposento alto, y tiene ese momento con sus discípulos. Y es un momento tremendamente increíble. Es un momento donde se establece el nuevo pacto, es un momento de revelación, es un momento de oración, es un momento tremendamente íntimo, donde Jesús ora por los discípulos, ora por ti y por mí. Y en Juan capítulo 13 hay un momento también tremendamente increíble. Y es el momento en el que Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Okay? Jesús están cenando y Jesús se levanta, toma agua, coge agua y le lava los pies a los discípulos. Y quizás, como ya sabes, ese es un momento en el que ese es un momento que refleja, Jesús está haciendo la labor de un siervo, la labor de un esclavo, la labor está haciendo algo que es humillante en la cultura judía. Y es que cuando alguien llegaba a la casa, ya que no había zapatos y todos los caminos no había asfalto, eran de tierra, todo el mundo llegaba con los pies sucios. Y era una forma de honrar a los demás, dar al esclavo o al siervo que limpiase o que lavase los pies. Y eso es lo que hace Jesús. Pero hay algo hay una cosa que dice Jesús que es lo que conecta con todo lo que estamos hablando, ¿ok? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó una toalla
Y luego puso agua en un cántaro y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, ¿ok? Y de repente Pedro dice algo, Pedro se asombra, no puede ser que mi maestro, mi Señor, la persona importante, la persona que me ha guiado hasta aquí, la persona que he visto hacer milagros, la persona que he visto hacer todas estas cosas y que me enseña el camino de la vida, me lave los pies. Eso es ridículo, es absurdo, es absurdo. Y quiero que te quedes con esa palabra, ¿ok? Es absurdo, ¿ok? Y dice, entonces Pedro, versículo 6 dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? No, no, no. ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? No, 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 no. Y Jesús dice algo que creo que es lo mismo que nos dice a mí, nos dice a nosotros. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y creo, no sé, creo que eso es algo. ¿Cómo resuena contigo esto? Porque creo que eso es algo que refleja perfectamente en nuestra relación con cómo actúa Dios en nuestras vidas, con cómo actúa Jesús en nuestras vidas, con cómo actúa nuestra relación con lo divino. Hay cosas que no entendemos y no se nos da bien, no se nos da bien el misterio. Y de repente Jesús lo que hace es algo tremendamente absurdo. Y quiero pararme aquí también, ¿por qué? Porque esto refleja una de las ideas principales en cómo el mundo verá que la realidad, que Jesús es lo que dice ser y que la realidad de Jesús es lo que puede transformar nuestra vida. Y tiene que ver con cómo servimos a los demás. Si Jesús nos sirvió a nosotros de manera absurda, de manera ridícula, creo que tiene que ver con cómo nos servimos a los demás también, de manera absurda y de manera ridícula. Esa es una de las formas más profundas que hay. Yo sé que si estás ahí y no crees en Jesús, a veces hablamos de argumentos, a veces hablamos de pruebas, y dame una evidencia, y dame una prueba de que Dios existe. Y estoy convencido de que una de las mejores formas en las que podemos vivir como cristianos es sirviendo de manera ridícula. Sirviendo de manera ridícula. Y créeme, si no crees en Jesús, por lo menos en nuestra comunidad, en Icono, y aquellos que nos llamamos cristianos, es a lo que aspiramos, es a servir al mundo de manera ridícula. Y no porque queramos ganar nada, no porque queramos nada a cambio, sino porque lo que más deseamos es que puedas ver la belleza de Cristo. Y creo que se ve en esto, en servir de manera ridícula a los demás. Así que esa es la expresión, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Voy a parar un segundo, leer algunos comentarios. Dani Ballesteros dice, al igual que ocurre con mis padres en la tierra, cuando deciden algo por mí, aunque no lo entiendes, es misterio exactamente. Cuando era pequeño confiaba en que era lo mejor para mí y así me siento con Dios. Genial, Dani, porque es exactamente eso. Es aprender a convivir con la idea de misterio sin usarlo como un cliché, como una respuesta fácil. Pero es entender que al final Dios está más allá de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y es algo que a la gente a veces le cuesta muchísimo. Muy bien, Dan sigue diciendo, aunque me podía enfadar, nunca llegaba a ser un tema demasiado complicado para mí. Genial, y me gusta eso que dices de enfadar, porque creo que es la respuesta que tenemos muchos de nosotros al misterio. A veces nos enfadamos con Dios, a veces nos enfadamos con nuestro Creador, a veces dudamos, o incluso si no crees en Jesús, llevas esa duda, llevas esa idea de misterio y la haces, ¿ves? Dios no está aquí y me enfado con Dios. Y créeme, yo algo de lo que estoy convencido es de que a Dios no le importan nuestras pataletas, ¿ok? A Dios no le importan nuestras pataletas. Es algo con lo que convive, Él sabe que somos humanos, sabe que somos carne, sabe que somos débiles. Más días más lo entenderás después. Después lo entenderás. Y esa es la idea de convivir con misterio, pero al mismo tiempo crecer en el conocimiento de Dios. Ok, Juan 13, Jesús está conviviendo en este momento. Y ahora os llevo al siguiente momento en el que Jesús está hablándole a sus discípulos y les está dando un último mensaje. Le está diciendo básicamente, ¿sabes qué? El mundo no entiende, no puede entender y os va a detestar. El mundo os va a detestar. Y es parte de la realidad al principio y ahora es parte de la realidad. El mundo detesta mucho lo que valoramos los cristianos de la realidad con la que vivimos los cristianos. Y está bien, es parte de las diferencias que tenemos, ¿ok? Pero
Jesús les dice algo en el capítulo 16, vuelve a decir lo mismo en el capítulo 16 de Juan, dice en el versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús les está diciendo, mira, tengo tantas cosas que contaros, pero aún no las podéis sobrellevar, aún no las podéis sobrellevar. Y refleja otra vez la idea de que Dios es misterioso en cómo actúa las cosas y hay cosas que no podemos entender, como decía antes Dani en los comentarios, ni aunque Dios nos las explicase. Hay cosas que no podemos entender, ¿ok? Isaías, vuestros pensamientos no son, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿ok? Hay una distancia, Dios estaba aquí y yo no tenía ni idea, dice Jacob en Génesis 28, ¿ok? Y así que vuelvo a decir otra vez, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis sobrellevar. Ok, voy a resumir todo lo que acabamos de leer y lo que he tratado de decir y voy a terminar mi parte, lo que yo digo, con esta idea. Hay dos razones principales, hay muchas razones para verlo, pero hay dos cosas principales que nos ayudan a entender por qué a veces vemos a Dios como misterioso, ¿ok? Y la realidad del misterio de Dios en nuestras vidas, en cómo se mueve, en qué es lo que está haciendo, hacia dónde nos está llevando, el porqué o el no porqué de las cosas. En primer lugar, voy a pararme aquí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Y lo que habla de eso, habla de algo que en teología o en la ciencia que trata de estudiar, trata de estudiar el conocimiento de Dios, se llama el principio de acomodación, principio de acomodación, principio de acomodación. Y básicamente es algo que vemos a lo largo de cómo Dios habla con la humanidad a lo largo de toda la Biblia. Y es que Dios se manifiesta o explica cosas a la humanidad de acuerdo a lo que la psicología colectiva de la humanidad puede entender. La humanidad va avanzando en conocimiento y va creciendo, va madurando. La humanidad ahora no es igual que era hace 1000 años, ni lo es, ni será lo que es después, dentro de 500 años. Y esa psicología colectiva de lo que puede entender, como un niño va creciendo y va madurando y tiene una psicología que puede entender ciertas cosas, va desarrollando ciertas capacidades, ciertas categorías, es lo mismo que hace Dios con la humanidad. Entonces, Dios es un misterio solo en la medida en la que nos puede contar cosas que podamos sobrellevar, podamos entender, podamos percibir y decir, ahora lo entiendo. Y la idea de madurar para nosotros en muchos casos no es solo avanzar con la humanidad y que Dios hable acomodándose a nosotros, sino tiene que ver con lo que dice después, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu, Él os guiará en toda verdad. Y eso es la segunda cosa que nos lleva a entender esta idea del misterio. Y es esto, es algo que yo sé que suena muy espiritual hoy y suena muy, no sé, muy religioso, pero es lo que nos enseña la Biblia. Y es que es imposible entender a Dios completamente, es imposible entender a Dios como nuestro Padre sin tener al Espíritu en nuestras vidas, sin estar en la familia de Dios. Es imposible. 1 Corintios dice, que las cosas del Espíritu se disciernen por medio del Espíritu. Las cosas del Espíritu se disciernen por medio del Espíritu. Y no quiere decir que seamos más inteligentes los cristianos, no quiere decir que sepamos más cosas y yo sé algo que tú no sabes, sino que no quiere decir nada de eso. Pero sí quiere decir algo. Quiere decir que una vez que tienes al Espíritu, hay cosas en las que dices, ajá, ok, wow, ahora lo veo. Y en muchas situaciones, nuestra relación espiritual, nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual nos lleva a traer claridad a ese misterio. Nos lleva a traer claridad acerca de cómo Dios actúa en el mundo. Y no quiere decir que seamos mejores, simplemente quiere decir que es imposible entender el Espíritu de Dios sin su Espíritu, sin que nos hable su Espíritu. ¿Okay? Así que eso es lo que básicamente nos ayuda a entender un poco más esta idea del misterio de Dios. ¿Es Dios misterioso? Sí. ¿Es Dios misterioso? Sí. ¿Se revela, nos habla, nos explica cosas? Sí, también. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de su Espíritu.
Y una de las cosas que mejor puedes orar si quieres buscar a Dios, si quieres entender más de Dios, si quieres entrar en el misterio de Dios, aparte de leer la Biblia, es orar. Si no sigues a Jesús, es orar, Dios, dame tu espíritu, pon tu espíritu en mí. O si son aquellos que somos cristianos, es Dios, mueve tu espíritu para que las cosas que son misteriosas puedan ser más claras en nuestras vidas. ¿Okay? Y por supuesto, todo eso os ayuda charlando, con conversaciones, leyendo la Biblia, pero tiene que ver con cómo vivimos con el Espíritu. Voy a terminar con esto, ¿ok? Y me gustaría que pusieseis vuestros comentarios, pon tus dudas, pon tus preguntas. Gracias Dani, gracias Marta, gracias Silvia por poner los comentarios. Quiero terminar simplemente con esta idea, ¿ok? Para retarte. Y es... creo que uno de los problemas de nuestra sociedad moderna, de la sociedad en la que vivimos postmoderna, es que se nos da muy mal convivir con el misterio, aun cuando la vida es misteriosa a nuestro alrededor, cuando todo lo que existe a nuestro alrededor es misterioso, cuando sabemos menos de lo que creemos, se nos da muy mal. Y nuestro crecimiento espiritual depende de aprender a convivir con el misterio. Es imposible conocer a Dios, es imposible entablar una relación con Dios si no aprendemos a estar cómodos con el misterio de nuestra existencia, el misterio de lo que pasa aquí. Y ese misterio al final se esclarece porque confiamos en Jesús. Pero necesitamos aprender a estar cómodos con ese misterio. Necesitamos aprender a estar cómodos con la idea de que Dios es un Dios que trasciende nuestra experiencia, es un Dios que está más allá y al mismo tiempo está al lado nuestro. Ok. Muy bien. Dani dice, si no fuese a través de su espíritu y revelación, la Biblia no sería un libro vivo. Es cierto, es cierto, es cierto. Al final, la Biblia se puede convertir en un conjunto de palabras si no es por su espíritu. Yo no sé si lo has escuchado alguna vez, pero hay ciertos grupos que han llamado o llaman al cristianismo y al judaísmo la religión del libro. Sobre todo el Islam llama al cristianismo la religión del libro. Y es interesante porque el libro es súper importante para los cristianos, pero el cristianismo no es una religión del libro. No lo es. Y yo sé que a algunos le va a chocar esto. El cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo es una religión del espíritu. Es un movimiento del espíritu que trae vida a nuestra. No es un movimiento del libro. El libro es un medio para llevarnos al espíritu. Gálatas capítulo 5 dice, hey, seguid al espíritu, vivid, caminad de manera espiritual y no satisfaréis los deseos de la carne. Lo que nos transforma es el espíritu, ¿ok? Muy bien. Benny, si no hubiese misterio, no haría falta confianza. Genial. No solo, Benny, voy a añadir algo más. Dices, si no hubiese misterio, no haría falta confianza. No solo no haría falta confianza, sino si no hubiese misterio, no habría libertad y no habría amor. La clave, la base para que pueda haber estas dos cosas, que son tremendamente humanas y que es lo que Dios quiere en nosotros, libertad pura, libertad de escoger y amor, esas dos cosas necesitan de ese misterio. ¿Por qué? Porque si Dios no fuese misterioso, su belleza nos atraería de tal manera que no habría libertad, y si no hay libertad para escoger, no hay amor. Y lo único que Dios quiere es que le escojamos por amor. Así que gracias por compartirlo, porque la idea de misterio está detrás de lo que más deseamos, que es escoger libremente, ser libres, aunque eso nos aterroriza, y la idea de amor, la idea de poder amar a Dios completamente con libertad. Ok. Zara, ¿qué sería de la fe sin el misterio de Dios? Ok. Aunque el fin no es la fe, Zara. El fin no es la fe, sino el fin es la relación con Dios. Okay. El fin es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ángeles, ¿cómo se lleva la combinación? Dame un segundo aquí. Ángeles, ¿cómo se lleva la combinación de convivir con el misterio con la idea de no tener una fe ciega? ¡Wow! Esa es una buena pregunta, Ángeles.
Los que me conocéis sabéis que siempre he hablado, lo creo a 100%, y es que Jesús nunca nos ha llamado a tener una fe ciega, ¿ok? Uh, Hechos dice, por ejemplo, dice que Jesús se presentó a sus discípulos, dice, con muchas pruebas indubitables después de resucitar, y eso lo vamos a ver el domingo. Jesús se presentó con muchas pruebas, o sea, no existe esa idea de fe ciega, no existe. Pero es una buena pregunta, es cómo se lleva la combinación de convivir con el misterio de Dios con la idea de no tener una fe ciega. Muy, muy interesante, y es que la idea es como estar en una habitación oscura y tener una linterna que está enfocando. La idea es que al principio las cosas se ven muy claras, a medida que nos adentramos o nos alejamos de ese punto, las cosas se vuelven más misteriosas, no vemos bien, pero podemos estar tranquilos o podemos convivir con el misterio. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que sí vemos. El principio de esa linterna, esa luz, es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero a través de Jesús podemos entrar en ese misterio, podemos convivir con el misterio de Dios. ¿Pero por qué? Porque tenemos un ancla, tenemos algo que nos afirma, algo en lo que podemos estar tranquilos, y es Jesús. Esa es la parte que nos ancla en el misterio de Dios. Jesús dijo, yo vine a revelar a Dios. Y aunque no revela todo de Dios o no revela todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia divina con Dios, sí nos ancla ¿para qué? Para que podamos entrar en el misterio a medida que maduramos. ¿Okay? Así que se combina de esa manera. La fe es fe en Jesús, el misterio es un misterio de Dios el Padre. Y podemos estar anclados en Jesús sin tener una fe ciega. Yo confío en Jesús por lo que he visto. ¿Ok? Muy bien. Eloís, en estos días estoy leyendo el libro de Job. Es un libro que nos reta intelectual. Eloís, es cierto. ¿Ok? Muy bien. Eloísa, me encanta el libro de Job. Si no crees en Jesús, lee el libro de Job. ¿Ok? Lee el libro de Job. Es un libro que reta muchísimo. Nos reta sobre todo a dejar de asumir cosas acerca de Dios y acerca de la realidad. Nos reta sobre todo a porque a veces asumimos cosas de cómo tiene que funcionar todo, y básicamente el libro de Job es un libro que nos reta intelectual y espiritualmente, como dices, a ese lugar en el que podemos confiar en que Dios nos está llevando a algo que aún ni entendemos, que aún ni percibimos, pero que es mucho más maravilloso de lo que podemos entender. ¿Okay? Muy bien, Gemma, así es, Espíritu Santo es el que nos da discernimiento muy bien para entender cómo Dios ve el mundo. ¿Cómo conseguimos que los que no creen en Dios aún vean que Él es el único camino, la verdad y la vida? Genial, muy bien. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta, Gemma, es a veces queremos entrar en el misterio directamente, y lo hacemos por medio de argumentos, ¿ok? Podemos decir, ok, pruébame que Dios existe. Entonces hablamos de argumentos sobre la existencia de Dios, y hablamos de la ciencia, y hablamos de cómo la filosofía o la ciencia nos llevan a entender que Dios... y yo creo que parte del camino hacia el misterio de Dios empieza en Jesús, en lo concreto, en lo que se puede percibir. Y Gemma, yo creo que nuestra labor no es tanto llevar a la gente al misterio de Dios, a lo mejor, sino es llevar a la gente a Jesús. Una vez en Jesús, una vez que ven a Jesús, una vez que podemos percibir a Jesús, el Espíritu nos lleva a entrar en ese misterio, nuestra experiencia con Dios. ¿Ok? Pero creo que es básicamente nuestra labor es decir, hey, aquí está Jesús. Aquí está Jesús, ¿lo has visto? ¿Has visto lo que es? ¿Has visto quién es? ¿Has visto lo que han hecho? Y es aparte de nuestra labor, yo creo que es el camino hacia el misterio de Dios a través del Espíritu. Muy bien, Conchi, gracias por compartirlo. El misterio nos lleva a dar en cuenta que no tenemos el control. Totalmente de acuerdo, totalmente cierto, totalmente... no tenemos ningún control, pero no solo sobre la vida, no tenemos ningún control en el sentido de que no entendemos hacia dónde nos está llevando Dios, pero podemos confiar. ¿Ok? Muy bien. Una idea más. No solo el misterio de Dios, ¿sabes? Nos ayuda también a entender algo. Y es que hay un peligro en aquellos que nos llamamos cristianos. Y es
es confiar en nuestro conocimiento de Dios en lugar de confiar en Dios. Confiar en nuestro conocimiento de Dios en lugar de confiar en Dios. Y es un peligro que tenemos aquí los cristianos, porque confiar en nuestro conocimiento de Dios nos lleva a ser unos bullies, personas que abusan intelectualmente de los demás y que tratan de machacar a los demás. El conocimiento al final muchas veces nos lleva a ese lugar de yo sé más que tú o yo soy más especial que tú. El misterio de Dios siempre nos va a poner en ese lugar en el que nuestra confianza y nuestra fe está en Jesús, nuestra confianza está en Dios, no en nuestro conocimiento de Dios. Cuando la gente hubo un movimiento en el principio del cristianismo que básicamente la fe y la confianza estaban en el conocimiento que tenía, se llamaba gnosticismo. Y eso es tener fe en el conocimiento que tienes de Dios, no tener fe en Dios o en Jesús. Y hay una diferencia enorme porque yo creo que ese misterio, entender que Dios es algo misterioso y que es algo maravilloso, poder entrar y caminar y descubrir, nos da humildad también para entender cómo los demás están caminando en ese misterio. Nos da humildad para poder ver a los demás y saber que no todos estamos progresando de la misma manera en ese misterio. Entonces hay una diferencia entre ese misterio nos lleva a no fiarnos o no descansar en nuestro conocimiento de Dios, sino descansar en el Dios en el que creemos. ¿Okay? Zara, por favor, repite esa frase, la del conocimiento. Ok, la idea es, hay una diferencia entre tener fe en nuestro propio conocimiento de Dios y tener fe en Dios. Voy a ponerlo de otra manera, hay una diferencia entre descansar en lo que conocemos de Dios y descansar en Dios mismo a través de Cristo Jesús. La idea es no idolatrar el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque al final vivimos en misterio. Al final a través de Jesús entramos en ese misterio. Entonces la idea es no convertir darnos cuenta del misterio de Dios nos ayuda a ser humildes y no idolatrar nuestro propio conocimiento de Dios. No idolatrar nuestro propio conocimiento de Dios, sino simplemente descansar en Cristo. ¿Okay? Espero que eso te haya ayudado. Muy bien. Vamos terminando, si os parece. Ok, gracias a todos por haber estado aquí. Espero que esta conversación os haya motivado, os haya retado y nos haya conectado un poco más. ¿Ok? Gracias a todos. Zara, Dani, dejas una pregunta ahí, pero quizás en otro momento lo comentemos. Servir a los demás versus ser tan bueno que acabas siendo tonto y se aprovechen de ti. Es una buena pregunta. ¿Ok? ¿Qué te parece si quizás otro día hablamos de eso? Nos llama el cristianismo a ser tontos, nos llama el cristianismo a ser por ejemplo, como se habla hoy del buenismo, ¿no? Pero, no te dejes intimidar por el misterio de Dios. Un pastor muy conocido dice, si puedes definir, si tienes la sensación de que has conocido a Dios tan perfectamente que todo está claro, no es a Dios a quien has conocido. Termino con eso, ¿ok? Si tienes la sensación de que has conocido perfectamente a Dios, lo que hace, por qué hace lo que hace, y tienes todas esas respuestas con claridad, en realidad no es a Dios quien has conocido. En nuestro caminar de acercarnos a Dios y de vivir en su presencia, tenemos que aprender a estar cómodos con el misterio y a maravillarnos y a poder entrar en esa idea de lo misterioso de Dios. ¿Ok? Muy bien, ok, gracias a todos, nos vemos mañana, Viernes Santo. Espero que paséis un buen día hoy, espero que sea donde sea que estés fuerte, animado, que la cuarentena no te esté ganando la batalla, ¿ok? Anímate, disfruta, busca momentos especiales durante el día, descansa también, pero sobre todo no dejes que el estar encerrado en casa te gane la batalla. ¿Ok? Muy bien, nos vemos. Paz, nos vemos mañana alrededor de las 11:30.